Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha encendido debates, ha provocado suspiros y ha mantenido a millones de espectadores al borde de sus asientos. Estamos hablando de un verdadero torbellino de emociones y drama, la legendaria *** Guerra Total Kerem Ande y Kane ***. Si eres un devoto seguidor de las series turcas o simplemente te fascinan las narrativas repletas de giros argumentales inesperados y pasiones desbordadas, has llegado al epicentro del entretenimiento. Prepárense porque vamos a desentrañar cada fibra de lo que sucedió entre estos tres personajes, quienes, sin lugar a dudas, han dejado una marca imborrable en el panorama televisivo. Pero antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante conflicto, un pequeño recordatorio que significa el mundo para nosotros. Si aún no te has unido a nuestra comunidad, te invito muy cordialmente a que lo hagas. Dale ese clic decisivo al botón de suscripción y, lo que es igual de importante, activa esa campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ni un solo uno de nuestros vídeos, llenos de análisis profundos, teorías intrigantes y por supuesto, mucho drama turco. Tu apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando el mejor contenido para ti. Ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos directo al meollo de este intenso conflicto. La historia de Kerem Ande y Kane es un drama que se despliega con una intensidad que rivaliza con las producciones más épicas, pero con ese toque inconfundible y cautivador de las series turcas que tanto amamos. Para comprender la magnitud de esta guerra total, primero debemos situarnos en el contexto, imaginar el escenario donde el amor, los celos, la ambición desmedida y los secretos más oscuros se entrelazan de manera inextricable. Una red compleja de relaciones que inevitablemente desemboca en un enfrentamiento monumental. Comencemos por desglosar a nuestros protagonistas. Por un lado, tenemos a ***Kerem ***. A menudo lo percibimos como el arquetipo del galán, el tipo que parece tener el mundo a sus pies, la personificación de la perfección. Sin embargo, debajo de esa fachada de éxito y carisma, es probable que esconda sus propias vulnerabilidades, sus miedos ocultos, las grietas que lo hacen humano y por ende susceptible a las complejidades de la vida. Frente a él, encontramos a ***Ande ***. Ella es una mujer de una fortaleza inquebrantable, decidida, con una voluntad férrea. Es posible que su pasado la haya marcado de manera profunda, forjando en ella un carácter que la lleva a tomar decisiones que a simple vista pueden parecer impulsivas, pero que a menudo son el resultado de cálculos y experiencias previas. Su resiliencia es un arma de doble filo. Y finalmente ***Kane ***. Un personaje multifacético capaz de ser el amigo leal hasta la médula, el rival que emerge inesperadamente de las sombras, o incluso el villano silencioso que opera desde las bambalinas, tejiendo su red de intrigas. Su papel en esta dinámica es camaleónico, dependiendo siempre del prisma desde el que se le observe. La interconexión y la química entre estos tres es el catalizador que realmente hace saltar chispas. El detonante de esta guerra total, rara vez es un evento simple y aislado. Suele ser una compleja amalgama de factores, una acumulación de tensiones latentes. Podríamos estar hablando de un triángulo amoroso clásico, de esos que hacen vibrar las pantallas, donde los sentimientos profundos, y a menudo contradictorios, de Kerem y Kane chocan violentamente por acaparar la atención, el afecto o el amor de Ande. Las rivalidades amorosas son un terreno fértil para este tipo de dramas. Pero la disputa puede ir mucho más allá de lo romántico. Es posible que la rivalidad se extienda a otros ámbitos, una lucha feroz por el poder dentro de una corporación, una disputa encarnizada por una herencia cuantiosa que promete cambiar la vida de quienes la reclaman, o incluso una batalla campal por defender a alguien a quien consideran importante, un ser querido que se convierte en el epicentro de su confrontación. Las series turcas son maestras en tejer estas tramas intrincadas donde el corazón, la razón, o la palpable ausencia de esta última, juegan roles protagónicos y decisivos. Vamos a explorar algunas de estas posibilidades, escenarios que podrían haber desencadenado esta guerra total. Escenario 1, el amor robado y la venganza, ¿qué pasaría si Ande, en un momento dado, hubiera compartido un profundo vínculo emocional o incluso una relación seria con Kane? Un amor que quizás él creía sólido e inquebrantable. Y de repente aparece Kerem, irrumpiendo en escena, trayendo consigo una nueva perspectiva, un amor que parece más puro, más apasionado, o quizás simplemente más tentador e irresistible para Ande.
Este escenario podría generar un resentimiento profundo y corrosivo en Kane. Sentirse traicionado, desplazado, ver cómo su propio mundo se desmorona ante sus ojos. Su respuesta natural, y la que alimenta el drama, podría ser un intento desesperado por recuperar a Ande, o en un giro más oscuro y destructivo, buscar activamente dañar la felicidad recién encontrada de Kerem y Ande. Esto podría manifestarse a través de la creación de obstáculos insalvables, la difusión de rumores malintencionados que siembren la duda y la desconfianza, o incluso la orquestación de planes maquiavélicos diseñados específicamente para separarlos de forma definitiva. Escenario 2, el amor secreto y la envidia destructiva, y si, por el contrario, Kerem y Ande ya estuvieran juntos, viviendo un idilio apasionado, pero Kane hubiera estado secretamente enamorado de Ande desde mucho, mucho antes. Verlos felices compartiendo momentos de complicidad y amor, podría desatar una envidia corrosiva y una frustración insoportable en Kane. Su guerra podría comenzar de manera sigilosa, apenas perceptible al principio. Intentaría sabotear la relación desde las sombras, creando malentendidos sutiles, sembrando discordia a través de comentarios calculados, apelando a las inseguridades latentes de Ande o de Kerem, o explotando las debilidades que él conoce íntimamente. Podría incluso utilizar información privilegiada sobre sus pasados, sus secretos más oscuros o sus puntos flacos para infligirles el mayor daño posible. El resentimiento acumulado puede ser un motor muy poderoso para acciones destructivas. Escenario 3, la batalla de titanes y la peón involuntaria, y no podemos olvidar una posibilidad fascinante, que la rivalidad principal sea entre los hombres Kerem y Kane y Ande, en lugar de ser el objeto central del amor, sea un factor desencadenante, una especie de premio, o peor aún, una peón involuntaria en su juego de poder. Quizás ambos hombres compiten por algo mucho más grande que Ande, un imperio empresarial, un legado familiar, un puesto de poder crucial. Y Ande, sin quererlo, se ve atrapada en medio de su disputa, sufriendo las consecuencias directas e indirectas de sus acciones. En este escenario, Ande podría no ser una víctima pasiva. Ella podría tener su propia agenda oculta, utilizando a uno de los hombres para vengarse del otro, o intentando navegar esta peligrosa situación para su propio beneficio, buscando la forma de salir ilesa o incluso victoriosa de este laberinto de lealtades y traiciones. La guerra total en este contexto, como bien sugiere la frase, implica que las acciones trascienden las meras discusiones acaloradas o los enfrentamientos verbales. Estamos hablando de estrategias calculadas de planes que se desarrollan a largo plazo, de sacrificios dolorosos que los personajes están dispuestos a hacer, y de un dolor profundo y penetrante que va calando en sus almas, dejando cicatrices emocionales. En estas narrativas es habitual presenciar momentos de confrontación directa y desgarradora donde las verdades más ocultas salen a la luz, los gritos resuenan en escenarios dramáticos y las lágrimas fluyen sin control. Pero también, y quizás de forma más insidiosa, son comunes los momentos de manipulación maestra de engaños elaborados de alianzas inesperadas que se forjan en las sombras, y de traiciones dolorosas que cambian el rumbo de la historia de forma irreversible. Imaginemos escenas específicas que podrían haber marcado el clímax de esta guerra. El descubrimiento de la traición un momento cumbre podría ser aquel en el que Kerem, hasta ahora confiado, descubre un complot maquiavélico orquestado por Kane contra Ande, un plan que pone en peligro su seguridad, su reputación o incluso su vida. O viceversa, Ande podría desentrañar las verdaderas intenciones de Kane, revelando un lado oscuro que nadie esperaba. La revelación del secreto fatal la aparición de un secreto del pasado, un secreto guardado celosamente por uno de ellos, podría ser el golpe de gracia, la gota que colma el vaso, desmoronando por completo la confianza y encendiendo la mecha de la confrontación final. Un hijo secreto. Un crimen oculto. ¿Una deuda impagable? Las posibilidades son infinitas y cada una más impactante que la anterior. El enfrentamiento cara a cara pensemos en la intensidad emocional de estos momentos. Las frases cortantes que duelen más que cualquier golpe físico. Las miradas cargadas de odio, decepción,
pero también de un dolor profundo. Las decisiones irrevocables que marcan el destino de los personajes y de quienes los rodean. Estos son los momentos que convierten una serie en una obra maestra. Además, la guerra total rara vez es un conflicto aislado que solo involucra a los tres protagonistas. A menudo otros personajes se ven arrastrados inevitablemente a este torbellino obligados a tomar partido, convirtiéndose en aliados leales o en traidores inesperados. Familiares que sufren las consecuencias, amigos que ven sus lealtades puestas a prueba, socios de negocios que se ven envueltos en las redes de la intriga. Todos pueden convertirse en víctimas colaterales, añadiendo capas de complejidad y aumentando las apuestas. Un aliado de Kerem podría, por su propio beneficio o por una vieja rencilla, traicionarlo en el momento más crucial. O un enemigo acérrimo de Kane podría, sorprendentemente, convertirse en un aliado inesperado de Ande, unidos por un objetivo común. Una de las grandes bellezas de estas narrativas, y lo que las hace tan adictivas, es que raramente son blanco y negro. La mayoría de las veces, los personajes presentan motivaciones complejas y matizadas. Kerem, a pesar de ser el galán por excelencia, podría cometer errores monumentales que perjudiquen a Ande, quizás cegado por el orgullo o por la presión. Kane, a pesar de sus acciones cuestionables y a menudo moralmente ambiguas, podría tener razones profundas y justificadas para actuar como lo hace, quizás impulsado por un dolor antiguo, una injusticia sufrida o una necesidad desesperada de proteger algo o a alguien. Y Ande, a pesar de ser la aparente víctima en muchas de estas situaciones, podría poseer una fuerza interior inquebrantable que la impulse a luchar por lo que quiere, incluso si eso implica tomar caminos difíciles, hacer sacrificios personales o adoptar una postura que pueda ser vista como controversial. La guerra total no solo se centra en las batallas declaradas, en los enfrentamientos directos y en las estrategias. También abarca las consecuencias duraderas de esas batallas. Las heridas emocionales que tardan en sanar, las cicatrices imborrables que quedan grabadas en el alma, las lecciones amargas pero necesarias que los personajes aprenden a lo largo del camino. Cómo los personajes lidian con la derrota, con la victoria, o simplemente con la supervivencia en medio del caos, es lo que realmente define su arco narrativo y lo que hace que sus historias sean tan conmovedoras y memorables. Ahora, si bien no podemos entrar en detalles específicos de una trama particular que podría ser hipotética o basada en una amalgama de múltiples series turcas, el concepto de guerra total Kerem Ande y Kane evoca precisamente esta atmósfera de conflicto de alta intensidad. Un drama donde las emociones están a flor de piel, donde las lealtades se ponen a prueba hasta el límite, y donde las vidas de los involucrados cambian de forma radical y para siempre. Para resumir y encapsular la esencia de este fenómeno, la guerra total Kerem Ande y Kane se refiere a un conflicto dramático, apasionado y de gran envergadura entre estos tres personajes. Este conflicto probablemente se origina en rivalidades amorosas intensas, ambiciones personales desmedidas, o una explosiva combinación de ambas. Este tipo de guerra implica la ejecución de estrategias elaboradas, confrontaciones dramáticas, revelaciones impactantes que sacuden los cimientos de sus vidas y, en última instancia, un profundo y duradero impacto en sus existencias y en las de quienes forman parte de su círculo. Es precisamente este tipo de drama el que nos cautiva, nos hace debatir apasionadamente en las redes sociales y nos mantiene esperando ansiosamente la llegada del próximo capítulo. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis exhaustivo de la guerra total Kerem Ande y Kane. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por las posibles complejidades, los matices y la intensidad de sus relaciones. Si este vídeo te ha parecido interesante, te invito a que dejes un comentario abajo compartiendo tus propias teorías. ¿Qué crees tú que pudo haber desencadenado esta guerra? ¿O quizás tienes alguna serie turca en mente que presente una dinámica similar? Nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Antes de despedirnos, un último favor: si disfrutaste del contenido que te ofrecemos, por favor, dale un gran me gusta a este vídeo Tu like nos motiva enormemente. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares y conocidos que también disfruten de las historias intensas, los dramas turcos y las narrativas que te dejan sin aliento.
Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te animo una vez más con todo mi entusiasmo a ** suscribirte a nuestro canal ***. No te pierdas la oportunidad de estar al día con futuros vídeos que te encantarán. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura de análisis y debate hoy. Ha sido un placer compartir este espacio contigo. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta luego, amantes del drama turco.